Vamos a jugar. Elige un número de 1 a 10. Multiplícalo por 9. Ahora el resultado que te dio suma esas dos cifras. Por ejemplo, si te dio 81, sumas 8 más 1. Ahora, a la suma de esas dos cifras, réstale 5. Ahora vas a asociar el último número, la última cifra que te dio, la vas a asociar con una letra del alfabeto. De esta manera, si te dio 1, sería la letra A. Si te dio 2, sería la letra B. Y así sucesivamente. Suponiendo que te dio 5, sería la letra E. Ahora, piensa en un país, el nombre de un país que empiece con esa letra. ¿Ya lo tienes? Listo. Luego, del nombre de ese país, elige la primera vocal que tú encuentres. Si empieza con consonante o si empieza con vocal, la siguiente vocal. Vamos a ver, si empieza con consonante, la primera vocal que encuentres. Ahora, con esa vocal que encontraste, que es la primera que tiene el nombre de ese país, escribe el nombre de un animal. ¿Ok? Un animal que empieza con esa vocal. Y finalmente, asocia ese animal con un color. ¿Ya lo tienes? Seguramente. Pero, ¿no crees que es difícil que haya iguanas verdes en Dinamarca? Bienvenidos, jóvenes, a este nuevo tutorial de matemáticas. Espero que les hayan gustado los anteriores, que se hayan divertido, porque lo más importante en matemática es que ustedes sientan que pueden hacerlo. Difícilmente van a poder lograr cosas que sienten que no lo pueden hacer. La matemática no es para los matemáticos. La matemática ha empezado a ser parte de tu vida desde un inicio y sin que nos demos cuenta, estamos utilizando siempre ese proceso. Lo que hacen los matemáticos es tratar de que esta herramienta te sirva para simplificar el mundo, para hablar de más cosas. Y ahora es que viene el turno de la parte de la matemática que se llama álgebra. Y ahorita precisamente entraremos en el bloque 5, que son operaciones algebraicas. Y te contaré una anécdota que sucedió con mis estudiantes en una ocasión. Empezamos con las expresiones algebraicas, platicamos de expresiones algebraicas y les pedí que salieran al patio de la escuela a buscar si podían representar algo de la escuela mediante una expresión matemática. Pasaron los 5 minutos que le di, salieron en equipos de 4 y no encontraban, algunos sí terminaron rápido. Hubo un equipo que se fue todavía a comprarse unas paletas y ahí se le fueron los 5 minutos. Pero ya, pasen al salón, venga, venga. Venían los alumnos ya al salón, pero todavía no traían su expresión algebraica. Fue en ese momento que se les ocurrió. Dice, ¿por qué no le preguntamos al paletero? Oiga, paletero, ¿qué traías para vender en la mañana? Dice, pues yo traía paletas, traía bolis y traía helados. A ver, bueno, dice, ¿qué tal si llamamos A las paletas? Llamamos B a los bolis y vamos a llamar C a los helados. Bueno, esa fue su propuesta. Dice, a ver, cuéntanos, ¿cuánto traías en la mañana a vender aquí a la escuela? Dice, pues yo traía 100 paletas, 80 bolis y 30 helados. A ver, 100 paletas sería 100 paletas. Ya está. Es una forma breve de decir 100 paletas. Traía también 80 bolis. Y finalmente traía
30 helados. Eso es todo lo que traía en el carrito. ¿Se imaginan que lo que trae en el carrito yo lo puedo representar como 100A más 80B más 30C? Muchos ven las A, la B, la C, la X y la Y y se preguntan, bueno, ¿por qué le ponen letra? ¿Por qué no mejor le dicen 100 paletas más 80 bolis más 100 esquimales, etcétera? Y en matemáticas te dicen, bueno, es que la A puede representar cualquier cosa. Yo no solamente voy a representar paletas siempre. Puede ser que representemos sillas, mesas. Lo otro fue, le dijeron, a ver, ahorita, ¿cuánto te queda? Ahorita, ¿cuánto te queda? Dice, ahorita me quedan nada más 35 paletas y 10 bolis. Ah, ok, te quedan 35 paletas y también le quedan 10 bolis. Ya está. La pregunta es, ¿cuánto vendió? Ah, ¿cuánto vendió? Dice, si tenía 100 y le quedan 35, ¿cuántas vendió? Dice, vendió, le ponemos con un signo menos, ¿vendió cuántas? 65. ¿Pero 65 qué? 65 paletas. Le tengo que poner que vendió, porque no es lo mismo que yo diga vendió 65. 65 qué? ¿Bolis, paletas o helados? Vendió 65 paletas, dice. También vendió, ¿cuántos bolis creen que vendió aquí? Tenía 80, ahorita le quedan 10, vendió 70. Y finalmente, también vendió todos los helados, vendió 30. ¿30 qué? Helados. Ah, ok. Esta operación algebraica que hicimos aquí, ¿se imaginan ustedes? Aquí hicimos una resta de polinomios. Una resta de polinomios o una suma de polinomios, como lo quieran ver, respetando el signo, ¿no? Aquí lo importante es que veas que los polinomios no es algo que se inventó y que está muy difícil de comprender o muy difícil de construir. El polinomio viene a ser como una forma de representar en poquito algo muy complejo, ¿no? Aquí tenemos entonces operaciones con polinomios. Una vez que hemos visto ya este caso particular de aplicación de las operaciones con polinomios, vamos a empezar por la parte básica de álgebra, que es el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Es una forma matemática de presentar algo cotidiano. Por ejemplo, te dicen, a ver, piensa en un número cualquiera. Yo lo represento un número cualquiera como X. Puedo representarlo también con cualquier otra letra, minúscula en este caso. Puede ser X, puede ser Y o Z, puede ser A, B o C, no importa. Si yo te dije piensa en un número y tú pensaste y dijiste, bueno, X. Otro pensó y dijo, pues yo le llamo A. A ese número súmale 5. Ah, bueno, yo digo, pues si pensé en X, le sumo 5. Si pensé en A, también le sumo 5. Si yo digo, a ver, multiplícalo por 2. Quiere decir que todo esto que tengo aquí, lo multiplico por 2. Lo de acá igual. Entonces está multiplicado por 2. 2 por X, 2X. Más 2 por 5 sería 10. Igual acá, 2 por A, 2A. 2 por 5 sería 10. ¿Se dan cuenta? Entonces si yo te dijera, a ver, réstale 10. Si le restas 10, también a este le puedo restar 10 y dice, pues, ya está. Esto se cancela y me queda un cierto número. Me va a quedar 2 veces. Te digo, a ver, divídelo entre 2. Si lo divides entre 2, este 2A, aquí 2X, si lo divides entre 2, te va a quedar el número que pensaste. Si 2A tú lo divides entre 2, igual te va a quedar el número que pensaste. Esta es una manera de juego
para ir presentando, para ir trabajando con las operaciones algebraicas. A ver, te puedo adivinar también tu fecha de nacimiento. Puedo adivinar cualquier cosa, pero no es magia. La magia estriba en el manejo de la matemática, tal y como te lo acabo de explicar. Entonces, si te piden un número cualquiera, en este caso sería x. El doble de un número, pues sería 2x, ¿no? Si te dicen la mitad de un número, pues sería x entre 2, si lo que pensé fue x. Si te dicen, por ejemplo, el triple de un número, sería 3x. O que te digan, por ejemplo, el 20% de un número. El 20% recordemos que es 0.2. Sería 0.2, x también. 0.2 de x, así. De esa manera se está representando, ya que aquí dice el 20% de cualquier valor. Te puedo pedir, por ejemplo, 3 números consecutivos. Dime 3 números consecutivos. Cuando le digo a mis estudiantes, a ver, mencióname 3 números consecutivos. Me dicen el 1, 2 y 3. Le digo, pero 3 números cualesquiera. No, pues el 5, 6 y 7. Le digo, pero en general, ¿cómo los puedo representar matemáticamente esto? Para decir cualquier número. Si el primer número que pensé es cualquier número, yo digo, pues, ahí está. Ese es el primer número. Ahora vamos a ver cuál sería el siguiente. Pues el siguiente va a ser 1 más grande que este. Entonces va a ser x más 1. Quiere decir que este es 1 más grande que el anterior. Y finalmente el otro va a tener 1 más grande que este, que el segundo. Sí, porque era x más 1. Si yo le sumo 1, sería x más 1 más 1, sería x más 2. Lo vemos aquí así, x más 1 más 1. Esto es igual a x más 2, que es lo que tenemos acá. Si ahora yo te digo, a ver, entre los 3 números suman x cantidad, vamos a ver, entre los 3 números sumados te dan 93, por ejemplo. Entre los 3 números suman 93. Tú dices, bueno, a ver, vamos a sumarlo, x más x más x son 3x. Más 1 más 2, 3. Sumado me debe de dar 93. Si yo quiero resolver esto, básicamente lo que me interesa saber, a ver, si te dicen 3 números consecutivos suman 93, dime cuáles son esos números. Alguno puede decir, bueno, sencillamente, 30, 31 y 32. Parece ser que esa es la respuesta. No, eso me debe de dar. Si nosotros seguimos el procedimiento matemático, para cancelar este más 3, tengo 3x más 3. Yo tengo que ponerle aquí un menos 3. Y también del otro lado tendría que ponerle menos 3. Y entonces aquí me queda 3x nada más. Y de aquel lado me queda 90. Ahora, para cancelar este 3 que tengo aquí, recuerden que lo que hago del lado izquierdo lo tengo que hacer del lado derecho. Por ejemplo, aquí me sobraba este 3, yo lo quería quitar, entonces le resto 3. Pues si le resté 3 aquí, también a este le tengo que restar 3. Ahora, este 3 me sigue estorbando acá. Está multiplicando, yo tengo que dividir entre 3. Pero si divido aquí entre 3, también del otro lado debo dividir entre 3. Y aquí ya obtengo la solución, que x es igual a 90 entre 3, que sería 30. Esto quiere decir que el primer número es 30, el segundo número 30 más 1 sería 31 y el tercer número sería 32. Y ya hemos resuelto este problema en términos algebraicos. Ahora veremos algunas operaciones que se hacen con monomios. ¿Qué cosa es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica. Primero voy a explicar qué es una expresión algebraica, ¿no?
¿Se acuerdan cuando hablamos de los bolis, las paletas y los helados? Eso era una expresión algebraica. Está compuesta de términos. Aquí, un término, otro término, otro término. Puede ser un término muy grande o muy pequeño, pero para que yo diga que ahí termina un término, debe haber un signo de más o de menos. Hasta que yo vea un signo más o menos, hasta ahí termina el término. Por ejemplo, si yo escribo aquí, por ejemplo, 356x cuadrada y cúbica z a la 24. Esto, aunque se ve algo bastante grande, es un monomio, porque solamente tiene un término. Este es un monomio. En cambio, si yo escribo nada más la x solita, también es un monomio, es un término, aunque está cortito, pues es un monomio. O si escribo, por ejemplo, el 5, es un término. No necesito hacerlo tan grande o tan pequeño, simplemente que vaya separado por signos de menos o de más. Veamos, por ejemplo, x cuadrada menos 5 más x. Esta es una expresión algebraica. La voy a escribir acá, x cuadrada menos 5 más x. Ordenada debe de ser del exponente más grande al más pequeño o a la inversa. Vamos a ver, x cuadrada más x menos 5. Esta es una expresión algebraica que tiene 1, 2, 3 términos. La expresión que tiene un solo término se llama monomio. La que tiene 2, binomio de 2. La que tiene 3, trinomio. Y de 3 en adelante ya se le puede llamar también polinomio. Entonces por eso es que hablamos de operaciones con monomios y polinomios. Y muchas veces el nombre asusta. Pero no se trata de asustarse. Se trata de buscar de dónde viene ese nombre, ¿no? ¿Por qué binomio? Pues porque tiene dos términos. Vamos a hacer algunas operaciones con monomios, como les comentaba. Y lo que básicamente estoy diciendo es que voy a sumar términos que se parezcan. Entonces, ¿qué es un término semejante? Pues es un término que tiene la misma letra. Quiere decir que estoy sumando cosas. ¿Se acuerdan que la A representaba paletas? Entonces, todo lo que traiga A quiere decir que son paletas. Por ejemplo, si yo veo 8A, son 8 paletas. 5A, 5 paletas. Entonces, las paletas yo las voy a sumar con paletas. Los bolis los voy a sumar con bolis. Y los helados con helados. ¿Sí se dieron cuenta que hice esa separación? No sumé los bolis más las paletas más los helados. No se pueden sumar porque son cosas diferentes. Cuando un ganadero te dice, tengo 100 vacas y tengo 8 caballos. ¿Cuánto tengo? Pues son 100 vacas más 8 caballos. Si las vacas yo las llamo X y los caballos Y, sería 100X más 8Y. ¿Y no se pueden sumar? No. ¿Por qué? Porque no puedo sumar un caballo más una vaca. No se pueden sumar, son animales totalmente diferentes. No se pueden sumar los caballos con caballos, las vacas con vacas. Igual aquí, vamos a sumar cosas que tengan la misma característica. Veamos. ¿Cuánto es 5A más 3A menos 6A? Si se dan cuenta, todo tiene que ser del mismo tipo para que yo lo pueda sumar. Si no es del mismo tipo, no lo voy a poder sumar. Estoy sumando 5A más 3A menos 6A. Entonces, cuando sumo cosas, me deben de quedar de esas mismas cosas. Por ejemplo, si estoy sumando A, el resultado debe estar en términos de A. No sé cuántas A sean. Así como sumaba yo paletas, si sumaba paletas, paletas y paletas, el resultado deberían de ser paletas, ¿no? Tenía 100 paletas, le quité 80 paletas, me quedan 20 paletas. Aquí vamos a ver si son del mismo. 5 más 3 son 8. Le quitamos 6, le quedarían 2.
Algunos me dicen, me quedan 2. ¿2 qué? Tengo que ponerle 2 qué, porque no es lo mismo que te quede 2 así, a que te quede 2 paletas. Porque 2 significa 2 unidades. Pueden ser 2 pesos, pueden ser 2 centímetros, 2 pulgadas, 2 días, de lo que estemos hablando, pero cuando decimos 2A, son 2 de estas mismas cosas que tenía yo acá. Otro ejemplo, veamos. X más X más X. En este caso sería X más X más X. 3 veces estoy sumando la misma letra. 3 veces estoy sumando la misma cantidad. Entonces sería 3 veces la X. Así. 3 veces la X. Esto en inglés tiene sentido porque cuando hablamos de la palabra multiplicación en inglés, cuando decimos, por ejemplo, se lee 3 times 5. Sería, y la palabra times significa veces. Así. 3 veces 5. Ah, por eso es que tenemos 3 por 5, 3 veces 5. Entonces, 3 veces la X. No vayan a confundir que 3X es que van pegados. No, es una multiplicación. 3 por lo que valga la X. Si, por ejemplo, si la X valía 5, 5 más 5 más 5 es igual a 3 por 5. Si vemos 5 más 5 más 5 da 15, 3 por 5 también da 15. Esa parte es fundamental comprender que 3X quiere decir 3 por X. Veamos este otro ejemplo. M más M. ¿Cuánto es M más M? Sería 2 veces M. Porque a veces le pregunto, ¿cuánto es M más M? Algunos me dicen, profe, es M cuadrada. M más M, acuérdense que son 2 veces M. O cuando te dicen X más X más X. No es X cúbica, es 3 veces X. Porque lo estoy sumando 3 veces la X o 2 veces la M. Veamos este otro ejemplo. Ya estamos usando en vez de la X o en vez de la A, estamos usando ya la variable con el exponente al cuadrado. A al cuadrado más 5A al cuadrado menos 9A al cuadrado. Si vemos esto, como estoy sumando y todas tienen A cuadrada, entonces el resultado, si estoy sumando A cuadrada, pues el resultado debe ser A cuadrada. ¿Cuántas A cuadrada me va a quedar? Entonces decimos, una, aquí aunque no tiene el 1, quiere decir que aquí hay una A cuadrada, más 5 son 6. 6 positivos. Si a 6 le quitamos 9, me queda menos 3A cuadradas. 3A al cuadrado. Ese sería el resultado. Vamos a sumar ahora con un exponente literal, es decir, que tiene una letra como exponente. Vamos a poner atención aquí. Si tenemos X a la M, lo estoy sumando ¿cuántas veces? Son 3 veces, ¿verdad? Entonces el resultado sería 3 veces 3 por X a la M. ¿Se dan cuenta qué sencillo es? Aunque tenga una letra, de todos modos no nos afecta. Decimos, pues yo ya sé sumar. Pues voy a saber sumar ya monomios. Pero ¿qué pasa si en vez de que tenga X a la M, el primero sí, pero el otro tiene X a la 2M, por ejemplo? Esto quiere decir que el exponente es distinto y también quiere decir que son cosas diferentes. Por lo tanto, yo no voy a poder juntarlas y decir, me da tanto. No las voy a poder juntar porque quiere decir que el exponente es diferente. Esto quiere decir que estoy sumando vacas y caballos y no los voy a poder sumar. Entonces queda así nada más. Decimos, pues es X a la M más X a la 2M. Si vemos esto también, este otro ejemplo, te darás cuenta que tampoco lo voy a poder sumar porque tienen diferente exponente. Aquí es X a la 1, esta sería X a la 2 y X a la 3. Son cosas diferentes ya. Es como si fuera otra letra, pues.
es otra especie. Hace un momento yo les decía, bueno, bolis, paletas y helados. Pues vamos a pensar que si tiene diferente exponente, pues es que son diferentes cosas. Si estos son paletas, estos son bolis y estos son helados. Y no los voy a poder sumar. Por lo tanto, queda así nada más esa expresión. Y eso es lo que decimos, bueno, y si no se puede sumar, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque luego viene la pregunta, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Pues si no lo puedo sumar, lo estoy representando aquí. Pero finalmente, si yo lo asocio con un resultado, sí voy a poder saber en algún momento cuánto vale la X. ¿Cuánto vale X? Y saber cuánto vale X, finalmente en esta expresión, este es un polinomio de grado 3. Y esta expresión cuando yo la grafique, va a salir algo así. Y cuando yo lo resuelva, me va a decir exactamente dónde está cortando al eje X. Va a tener, como es al cubo, va a tener 3 soluciones, va a ser aquí, acá y acá. Eso se espera que suceda. No quiere decir que exactamente sean esos los resultados, pero algo así va a suceder. Aunque graficar un polinomio no es el objetivo de este curso, ni de este tutorial, sí es interesante saber que todo está conectado. Toda la matemática que vemos está conectada. Ya vimos suma y resta de monomio. Vamos a ver una multiplicación de monomio, porque los monomios también se multiplican, se restan, se suman y se dividen. Entonces vamos a hacer, por eso se llama operaciones algebraicas, operaciones con monomios y polinomios. Veamos un ejemplo. (3a por 2a). En este caso vamos a seguir aplicando la regla de los signos y también la regla de los exponentes. En este caso multiplicamos. Si son signos iguales, me da positivo, ya no se lo pongo. 3 por 2, 6. Y a por a, como ya lo habíamos visto en el tema de ley de exponente que podemos revisar, cuando tenemos a por a, se suma el exponente. 1 más 1 sería 2. Bueno, en este caso sería 6a al cuadrado. Veamos este nuevo ejemplo. 3a al cuadrado por menos 5a cúbica. Aplicamos de nuevo la ley de signos, que dice que signos diferentes da menos. 3 por 5 me da 15. Y los exponentes de la letra, ya ven que los exponentes, como es multiplicación, los exponentes se suman. Entonces decimos 2 más 3, 5. Sería a la 5. Esto es importante que vaya quedando claro cómo voy a multiplicar monomios. ¿Por qué quiero que quede clarísimo la operación con monomio? Porque la operación con polinomio viene de muchas operaciones con monomio. O sea que no vamos a resolver un polinomio así. Vamos a ir haciendo monomio, monomio, monomio. Muchos monomios. Por eso es importante que sepamos multiplicar bien, ver que la regla de signos se aplica aquí, que la ley de exponentes también o teoría de exponentes también se aplica. Por eso es que era importante revisar ese tutorial de regla de los exponentes y regla de los signos. Vamos a ver este nuevo ejemplo. Puede tener muchas letras o pocas letras, pero esto es un monomio, esto también es un monomio y por eso es multiplicación de monomio. Regla de signos, dice signos diferentes me da menos. 3 por 2, 6. Ahora, la A no tiene con quién multiplicarse, la dejamos así. La B, si tenemos B, 2 aquí y 1 sería 3. Y este sería el resultado. Veamos este ejemplo. Aquí tiene un poquito más de letras, tiene la M y la N, también de este lado tiene la M y la N. Ley de signos, dice signos iguales da más, no hay problema, no le ponemos nada. 5 por 2 me da 10. M, la M tengo que sumar 2 más 1, sería 3. Y la N sería 3 más 1, sería 4. Y ya tenemos el resultado aquí. Esto es súper importante. Si ustedes ya aprendieron bien a multiplicar monomio, ahora vamos a dividir
estos monomios también, así como vimos suma, resta, multiplicación, división, vamos a aplicar la ley de signos y la ley de exponentes. Veamos este ejemplo con división. Para la división vamos a usar la ley de signos para la multiplicación y división. Dice, signos diferentes da menos. Y 8 entre 2 me daría 4. Y ahora, como es resta, recuerden la ley de exponentes. Cuando es una resta, por ejemplo, decimos a a la 8 entre a la 5. En este caso, si es una división, se restan los exponentes. Si es división, se restan. Si es multiplicación, se suman. Eso ya lo vimos en el video. Entonces sería 5 menos 3. Sería a la 5 menos 3 sería 2. Ya está. Entonces vamos teniendo ahí claro cómo va quedando el resultado de una división de monomios. Ok, vamos a ver aquí. Tenemos una cantidad, casi se parece, 4m cúbica entre 4m a la 5. Entonces, el 4 se elimina con el 4 porque 4 entre 4 da 1. Si se elimina, recordemos, cuando es una división, decimos se elimina, quiere decir que da 1. No da 0. No vayamos a poner el 0 porque el elemento neutro de la multiplicación y división es el 1. Y como es el elemento neutro, no afecta si lo pongo o no lo pongo. Entonces 4 entre 4 me da 1. ¿Qué pasa con la m cúbica y la m a la 5? M cúbica sería m por m, 3 veces. Y m a la 5 sería 5 veces. Por lo tanto, si ustedes lo checan, se va a eliminar 3 de arriba con 3 de abajo. Pero esto entre esto, como es una división nuevamente, no me da 0, me da 1. Una cantidad entre otra igual siempre te da 1. Entonces, quiere decir que arriba queda 1 y abajo queda m al cuadrado, porque es m por m. Así como veíamos a por a cuadrada. M por m, m cuadrada. Esto es lo mismo si yo lo hiciera restando. 3 menos 5 sería lo mismo que m a la menos 2. Cualquiera de estos dos resultados es posible, cualquiera de los dos es el correcto, solo que depende si te piden que lo dejes con exponente positivo todo. Quedaría así. Veamos este ejemplo, también es muy común que se presente, a veces sucede, ¿no? Una expresión muy grande entre otra expresión también grande, pero que son idénticas. Si tú te fijas, tiene el mismo exponente, x cúbica, y a la 5, z a la 3, por lo tanto, tiene también el 4. Si una cantidad entre otra igual te da 1, entonces, nada más que más entre menos te va a dar menos. El resultado te va a dar menos 1. Se imagina qué divertido, ¿no? Que tú cuando manejas bien esto dices, bueno, esto no hay problema, da menos 1. Pero si este fuera con el mismo signo, que fuera más, te iba a dar 1 positivo. Vamos a ver ahora la suma y la resta de polinomios. Esto es importante, ya vamos a hacer operaciones con polinomios. Vamos. Este caso es muy interesante que lo practiquen, que lo aprendan, que lo identifiquen, porque vamos a partir de dos polinomios. Un polinomio llamado p de x. ¿Por qué le ponemos p de x? Porque es un polinomio que tiene la x como variable. Y este otro q de x. ¿Por qué le ponemos q de x? Porque es otro polinomio diferente del primero, pero que también tiene a la x como variable. Por eso le ponemos así. Y me piden haya p de x más q de x. Esto me están pidiendo que yo halle la suma de esos dos. Para hallar la suma o la resta, lo primero que tengo que hacer es ordenar cada polinomio del más grande al más pequeño. Del más grande al más pequeño, con base en el exponente. Entonces, vamos a empezar con el primer polinomio. P de x. El exponente más grande que tenemos es este, a la 4. Entonces, el primer término debe ser 2x a la 4. Ahí está. Luego debe ser x a la 3, que sería este, más x a la 3.
Alguno me va a decir, profe, pero ¿por qué le puso el signo más si no lo tiene? Recuerden que al principio un número positivo le puedo poner el signo o no. Y como no lo tiene, pero quiere decir que es positivo. Si tuviera menos, quiere decir que es negativo. Vamos con el cuadrático, término cuadrático que sería, acordemos, 4, 3, vamos con el 2, 5, x al cuadrado. Luego, término independiente, que sería nada más como este, pero no tenemos acá. Entonces yo le tengo que dejar ese espacio ahí. Decirle, bueno, yo no tengo x, pero ahí te tengo que dejar el espacio porque cuando yo coloque el otro aquí abajito, debe de tener su lugar. Y finalmente más 6. Vamos con el segundo polinomio, q de x. Empezamos con el más grande, x a la 4, luego x a la 3, más 8. Luego x a la 2, luego x a la 1. ¿Se dan cuenta que ya le dejé el espacio? Y luego el término independiente. Y ahora sí, vamos a sumar. Vamos a sumar. Aquí si yo sumo estos dos, me quedaría entonces P de X más Q de X. ¿Y cuánto es eso? Vamos a hacer. Recuerden lo que yo les decía, es importante sumar monomios. ¿Por qué? Porque aquí estoy sumando esto y esto. Este es un monomio y este también. Entonces, 2 más 1 sería 3. 3x a la 4, o sea, estoy sumando cosas parecidas. Acá voy a sumar. Como son signos iguales, se suman, ¿no? 8 más 1 sería 9. 9 de estas cosas. En este caso, signos diferentes se restan y se pone el signo del más grande. Bueno, podemos ver aquí cuál es más grande, pues el 6. Entonces va a ganar el positivo. ¿Por cuánto gana? Pues por 1. Yo a veces le digo, bueno, vamos a comparar los positivos con los negativos. O los buenos contra los malos, ¿no? Son 6 positivos, por lo tanto gana los positivos. Si fuera 6 negativos y acá fuera positivo, pues iba a ganar el negativo, ¿no? De este lado no se suma con nadie más. Y aquí, de nuevo, hacemos lo mismo. ¿Quién gana? Aquí ganan los negativos. ¿Por cuánto gana? Por 4. Y ya, ese sería el resultado de hacer la sumatoria, la suma de P de X más Q de X. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de que me pidan la suma, me piden la resta? Dice, a ver, haya P de X menos Q de X. ¿Qué cosa quiere decir menos Q de X? Pues ese quiere decir el opuesto de Q. Quiere decir que a este le cambio de signo. Si era positivo le pongo el negativo, porque el opuesto de un positivo pues es el negativo. Este que estaba positivo lo pongo negativo. Este que estaba positivo lo ponemos negativo. Este que está positivo lo ponemos negativo. Este que está negativo lo ponemos positivo. Y lo mismo acá, este que está negativo lo ponemos positivo. Ya, entonces sí, de este lado me va a quedar P de X menos Q de X. Si se dieron cuenta, lo que hice fue nada más cambiarle de signo a la expresión que está en el sustrayendo, en el que estamos restándole. Aquí, a este de abajo se le cambió todo el signo. Y ya lo voy a hacer como si fuera la suma que hicimos hace un momento. Suma respetando su signo y ya quedaría el resultado. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí, positivos contra negativos, ganan los positivos. ¿Por cuánto gana? Por 1. Quedaría 1 x a la 4. De nuevo, negativos contra positivos ganan los negativos. ¿Por cuánto? Por 7, ¿no? ¿7 qué? X cúbica. Recordemos que cuando sumamos o restamos cosas, el resultado debe ser de esas mismas cosas. Aquí, son del mismo signo, los sumamos y me va a quedar negativo los dos, 5 y 6 sería 11.
Me dicen algunos, profe, ¿pero por qué lo sumó? Sí, porque tienes una deuda de 5 y tienes una deuda de 6, entonces tienes una deuda de 11. 11 millones, 11 cantidades. En este caso nada más baja así como esté. Y aquí sumamos 6 más 10, 16. Ok, listo. Este es el resultado ya de tener la resta. Ya vimos entonces operaciones de suma, de resta. Nos falta pues hacer también multiplicación y división de polinomios. Bueno, vamos a hacer algunas operaciones de multiplicación de polinomios. Recordemos que un polinomio puede ser pequeño, es decir, de 2 términos, de 3 o de 4. No hay ningún problema en esto. Vamos a partir con polinomios cortos. Estoy multiplicando aquí x menos 2 por x menos 2. Este es un polinomio, este polinomio tiene 2 términos, por lo tanto se le llama binomio. Este también binomio. Pero bueno, dentro de las operaciones se le conoce como operaciones con polinomios. ¿Cómo se realiza esto? Veamos, el primer término lo voy a multiplicar por el primero de acá y por el segundo. Si se dan cuenta, x por x es lo que ya vimos cuando aprendimos a multiplicar monomios. ¿Sí se acuerdan que los monomios? Yo les decía, ¿cuánto es x por x? Fíjense, x por x me da x al cuadrado. Lo estoy explicando aquí abajo. X por x me da x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar x por 2. Vamos a multiplicar x por el menos 2. Fíjense, signos diferentes me da menos, sería menos 2x. Bueno, menos 2x. Voy a multiplicar arriba también el segundo término por el primero y por el segundo. Vamos a hacerlo. Sigamos multiplicando. Menos 2 sería menos 2. Lo voy a multiplicar por x. Nos da menos 2x. Y finalmente, menos 2 por menos 2. Como son signos iguales, me da más 4. 2 por 2, 4. Entonces sería aquí más 4. Pero recordando que esta parte aquí, como son 2x y 2x, se pueden juntar porque son del mismo tipo. Entonces sería x al cuadrado menos 4x más 4. Me van a preguntar, ¿por qué 4x sería menos 2 menos 2? Sería menos 4. Acuérdate, una deuda de 2, una deuda de 2 sería una deuda de 4. 4x. Finalmente más 4, que es el que bajamos directamente ahí. De cualquier manera, cuando vayamos a multiplicar, siempre vamos a seguir esa regla. El primero va a multiplicar a todos los de allá, luego el segundo va a multiplicar a todos los de allá y el tercero también va a multiplicar a todos los de allá. Vamos a tratar de hacer esta multiplicación así en forma lineal. Primero checo que estén ordenados los polinomios del mayor al menor, no hay ningún problema. Voy a empezar y lo voy a hacer un poco así rápido, recordando que va el primero a multiplicar al primero, al segundo y al tercero. Vamos a hacerlo. Comenzamos. X al cuadrado por x al cuadrado me da x a la 4. Este es el más grande. Luego, x al cuadrado por x me da x cúbica pero negativo. Sí, porque son 2 más 1, 3. Finalmente, x al cuadrado por 3 me da 3x al cuadrado positivo. Ya hice la primera multiplicación. Ahora voy con el de arriba, este. También va a multiplicar al primero, al segundo y al tercero. Vamos a ver. Menos por más da menos. 5x por x cuadrada sería 5x cúbica. Aquí tendríamos entonces menos 5x cúbica.
lo voy acomodando donde esté el lugar de la x cúbica. 5x por x, acordemos 2 y 1, 3, 5 por 1, 5. Ahora, menos por menos me va a dar más. 5x al cuadrado, sería más 5x al cuadrado. Vamos con el tercero, menos por más me va a dar menos. 5 por 3, 15x. Menos 15x. Vamos con la tercera multiplicación y sería el 1, lo voy a multiplicar por todo lo de acá. Pues debe de quedar igual porque al multiplicar por 1, como es el elemento neutro, queda todo idéntico. Entonces, si esto fuera 2, pues diría 2 por x cuadrada, 2 por x y 2 por 3. Pero bueno, es 1, todo va a quedar igual. Entonces, 1 por x cuadrada sería x al cuadrado. Ahí está. 1 por x sería x, pero negativo. Y 1 por 3 sería 3 positivo. Más 3. ¿Por qué lo puse hasta allá? Porque no había ningún número aquí. Todavía término, a ese número suelto, número que no tiene letras, se le conoce como término independiente. Y ahora sí hacemos la suma. Fíjense, vamos a sumar aquí. Como no tiene con quién sumarse, quedaría x a la 4. Estos dos, como tienen el mismo signo, sería 5 más 1, 6. X al cubo. ¿Por qué se suman? Porque tienen el mismo signo. Recuerden la ley de los signos para la suma y la resta. Dice, si tienen el mismo signo, se suman y conserva el signo. Si tienen signo diferente, se restan y se le pone el signo del más grande. Pero bueno, aquí vayamos. Todos son positivos, sería 3 más 5 son 8, más 1, aunque no tenga el 1, son 9. Aquí sería más 9, x al cuadrado. Igual acá vamos a hacer la suma porque tienen el mismo signo, se suma y le ponemos el mismo signo. 15 más 1, 16, x más 3. Ya, básicamente este es el resultado de la multiplicación, se imaginan, de un polinomio de este tipo. Y esa regla la podemos seguir utilizando cuantas veces la necesitemos, pero hay que recordar que al momento en que me da un resultado debo de saber en dónde lo voy a ubicar para que quede donde están los exponentes del mismo tipo. Si hubiera otra x a la 4, yo lo tendría que poner aquí. Hay una multiplicación que no necesita hacerse porque de tantas veces que se practicó se vio que era así. Y a esa multiplicación que no necesitamos realizarla para encontrar el resultado, a esa multiplicación se le conoce como producto notable. Le llamamos producto notable o multiplicación notable, multiplicación especial, multiplicación que no necesita realizarse para saber cuánto da. Y un tipo de estos es aquella que construimos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a construir una cajita que mide de base x y de altura x. Cuando yo multiplico x por x, si tiene base x y altura x, pues aquí tenemos que esto sería x al cuadrado. Ahora, si yo aquí le agrego 1, decimos, bueno, le voy a sumar 1. De este lado también le voy a sumar 1. Para poder llenar de nuevo nuestro cuadrado, tenemos que completarlo aquí así. Entonces, nosotros vamos a ver que si tengo x más 1 y acá x más 1, siempre me va a dar así. X por x, x al cuadrado. Pero aquí en esta partecita aquí mide 1 y de altura x. ¿Cuánto es 1 por x? X, ¿verdad? Y acá también, ¿cuánto es x por 1? Pues x. Fíjense ustedes, x al cuadrado, estos dos valores son iguales. Y finalmente acá me va a dar 1 por 1, que sería 1. Ah, entonces, esto me sirve para saber que cuando yo multiplico x más 1 por x más 1, esto es algo que le llamamos
binomio al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. Dice x más 1 por x más 1. ¿Cuánto te da? Pues me da, si yo veo el resultado aquí, me da x al cuadrado. Voy a ponerlo acá. X al cuadrado. Luego me da estos dos pedazos que serían 2x. Y finalmente, más 1. Ese sería el resultado. ¿Cómo lo saqué? Fíjense que vamos a tener siempre dos veces aquí estas cantidades iguales. Siempre las vamos a tener, por eso siempre va a llevar aquí el 2. Voy a hacer un ejemplo parecido. Vamos a poner uno aquí que sea, por ejemplo, x más 3. X más 3. Esto es lo mismo que x más 3 al cuadrado. Decimos, también es un binomio al cuadrado, por lo tanto, quiere decir que aquí yo voy a tener también x al cuadrado. No habría ningún problema, pero aquí va a medir 3 por x, aquí va a ser 3x, 3x. Sí, porque aquí en vez de 1 iba a tener 3. Entonces aquí va a ser 3x, 3x, fíjense, 3x, 3x. Entonces en total va a tener aquí más 6x. Y finalmente aquí va a ser 3 por 3, 9. Entonces, lo que quiero que se aprendan la regla, que quede esto como una regla ya, de que siempre va a ser el primero al cuadrado. Aquí está, mira, el primero al cuadrado, luego dos veces el producto de ellos. Y finalmente la multiplicación. 3 por 3, 9. Ahora vamos a hacerlo ya sin ver la gráfica. Ya decimos, bueno, vamos a hacer uno sin tener que acercarnos a la figura. Decimos, por ejemplo, 3m menos 5n al cuadrado. Esto parece que ya se salió, parece que ya no fuera lo mismo, pero sí va a ser igual. Fíjate, va a ser entonces el cuadrado de este, tú lo pones aquí, el cuadrado de esto, luego dos veces, pero aquí no va a llevar más porque como ahorita el problema es que ya le puse menos, entonces cuando tiene menos, aquí en medio va a llevar menos. Menos dos veces, ¿qué cosa? El producto de ellos. 13m por 5n. Y finalmente, el segundo al cuadrado, que sería más 5n al cuadrado. O sea, esa es la explicación. Pero recordemos que esto ya lo puedes ir haciendo ya directamente cuando te dicen 3m. Todo esto al cuadrado, por la regla de exponentes, dice que el 3 vale... El exponente vale para el 3 y para la m. Sería entonces 9m al cuadrado. Aquí sería menos 2 por 3, 6. Por 5, 30. 30mn. Y finalmente acá, de este lado, tendríamos que 5 al cuadrado sería 25n al cuadrado. Esto es lo que conocemos como binomio al cuadrado. Este es un producto notable. Cuando veamos entonces un binomio al cuadrado ya no necesitamos pues hacer tanta operación. Porque cuando dice, este es un binomio al cuadrado, se resuelve así. A ver, un binomio al cuadrado. Si nosotros vemos x menos 5 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar esto? Ya sabemos que me va a dar x al cuadrado, luego aquí menos 5 por x, 5x por 2, 10x. Y luego más 5 al cuadrado, 25. Ya encontramos la solución. Sería este al cuadrado, luego el 2 por 5, 10 por x, 10x. Y luego finalmente este al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. Así como ese, existen otras operaciones parecidas que se llaman estos se llaman binomios conjugados. Si nosotros hacemos el dibujito como hace rato que aquí, x, x, si de este lado yo le pongo más 1, pero de este lado le pongo menos 1, lo puse con rojo para que veamos que es diferente, ¿no? El 1 va a ser positivo y aquí cuando yo lo cierre hasta acá,
Si nos damos cuenta, aquí mide 1 por x sería x. Positiva. Pero en cambio, acá arriba sería x por 1 sería x, pero más por menos me va a dar menos. Y por lo tanto, cuando yo lo sume, esta con esta se van a cancelar. Entonces siempre ya la suma ya no va a llevar el 2 de en medio. Le vamos a quitar ese 2 que llevaba en medio porque se cancela. Y va a quedar, este sí va a quedar. Este sí va a quedar, pero va a quedar en rojo también porque menos por más va a dar menos. Menos por más va a dar menos. Entonces vamos a aplicarlo aquí. Sería entonces x al cuadrado menos 3 por 3, 9. Ya quedó resuelto. Esa multiplicación la vamos a tener siempre así. A ver, m más 1 por m menos 1. Decimos, estos son binomios conjugados. Binomios conjugados. Por lo tanto, hay uno con más, uno con menos. Por lo tanto, debe ser m al cuadrado menos 1 por 1 sería 1. Así lo vamos a ir resolviendo de una manera ágil, práctica y sencilla. Así como vimos la multiplicación que se llama producto, también podemos descomponer un término en sus partes principales. Por ejemplo, podemos descomponer el 8. Lo podemos descomponer en 2 por 2 por 2. ¿De dónde saco esos números? A ver, al 8 le sacamos mitad. La mitad de 8 es 4. 4 le sacamos mitad. La mitad de 4 es 2. El 2 le sacamos mitad también. Y la mitad de 2 es 1. Entonces sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que el 8 tiene como factores al 2, también al 2 por 2, que sería 4, y al 8. Factores. El 8 tiene como factor a esos números. Quiere decir que el 8 yo lo puedo dividir entre 2 y me da un número entero. El 8 también lo puedo dividir entre 2 por 2, que sería 4, y también me da un número entero. Y también lo puedo dividir entre 2 por 2 por 2, y también me da un número entero. Si ustedes checan 8 entre 2, 4. 8 entre 4, 2. 8 entre 8, 1. Decir que un número tiene como factor cierto valor quiere decir que se puede dividir entre ese. ¿Me explico? Entonces, tomando este principio, vamos a llegar hasta esta última parte que es la factorización. Recordemos que factorizar es descomponer en factores. Y los factores son aquellos números que dividen al término. Por ejemplo, la x cuadrada. La x cuadrada la puedo descomponer como x por x. Eso quiere decir que este término, x cuadrada, yo lo puedo dividir entre la x, o también entre la x cuadrada. No hay ningún problema, tiene esos factores. Estos son los factores de x cuadrada. Ahora vamos con una expresión, veamos. X cúbica menos x al cuadrado. Te dicen, a ver, vamos a factorizar esta expresión. Tú dices, bueno, cualquiera de ellas la puedo dividir entre el exponente más pequeño. Recordemos que cuando buscamos un factor, es decir, buscamos un número o una letra que divida a este y a este, un factor común. Si yo las descompongo en factores, por ejemplo, esta sería x por x por x. Y la otra sería x por x. Vamos a ver. Si yo checo, aquí tengo x por x, también acá tengo x por x. Quiere decir que entonces yo puedo dividir esto entre x cuadrada y esta también entre x cuadrada. Eso es básicamente lo que tratamos de hacer en la factorización. Como yo lo puedo dividir entre x cuadrada, pues lo sacamos. Quiere decir que si yo multiplico la x cuadrada por algo, como yo lo puedo dividir entre x cuadrada, entonces yo multiplico x cuadrada por algún número, me debe de dar igual a esto. Vamos a ver. X cuadrada. Si ya le quité la x cuadrada aquí, ¿qué me quedó en la primera parte? Aquí me quedó x y allá menos. Tú dices, no me quedó nada. Pero siempre cuando no queda nada, recuerda que es un 1 porque estamos dividiendo.
Aquí está, mira. Yo te lo voy a explicar aquí. X cúbica menos X cuadrada. Lo que hicimos fue sacarle un divisor. Sí, porque un factor es un número que divide a la cantidad principal. El factor es X cuadrada. Mira, lo dividí entre X cuadrada. X cúbica entre X cuadrada me dio X. Y X cuadrada entre X cuadrada me dio 1. Fíjense. Entonces, esto a X cuadrada, que está abajo, pasó multiplicando. Así queda, mira. Veamos un segundo ejemplo, aquí un poquito más largo, x a la 4 menos x a la 3 más x a la 2. Cuando se trata de estos casos, ya aprendimos que la letra más pequeña se puede dividir, es la que divide a todos los demás, por lo tanto la voy a sacar. Y si yo multiplico x cuadrada por x al cuadrado, este por este ya me da x a la 4, luego menos. X al cuadrado lo necesito multiplicar por algo para que me dé x cúbica, sería x. Y finalmente, la x cuadrada para que me dé x cuadrada, la multiplico por 1. Si nosotros verificamos, al multiplicar este por este, me da el primero, este por este me da el segundo, y x cuadrada por 1 da x cuadrada. De eso se trata la factorización, de encontrar cómo representarlo mediante una multiplicación. Por eso, esto que les acabo de mostrar se llama factor común monomio. Es decir, siempre que tengamos algo común, lo podemos sacar. Y seguimos dejando entre paréntesis a lo que nos quedaría. Por ejemplo, aquí dice, tenemos x cuadrada, pues se la quitamos. La ponemos afuera. ¿Y qué nos queda? X menos 1. Cuando no quede nada, pues decimos es 1. Así como existe el factor común monomio, también existe el factor común polinomio. Factor común polinomio. Quiere decir que lo que tenemos en común ya no es una letra, ya no es un número, es un polinomio. Si me doy cuenta aquí, 3x por a cuadrada menos 5, menos 6y por a cuadrada menos 5. Vamos a ver, lo que tiene en común entonces esta expresión, este término con este de acá, es esta parte. Entonces, como lo que tiene en común es un polinomio, lo podemos sacar. El polinomio que sacamos sería a cuadrada menos 5. Si sacamos a cuadrada menos 5, ¿qué me quedaría acá en esta primera parte? Sería 3x. Y en esta segunda parte aquí, si le quitamos esto, sería menos 6y. Y ya va quedando factorizado sin necesidad de tener que memorizarte una fórmula. Simplemente estás viendo tú qué tienen en común y lo que tengan en común es lo que se les saca. Lo que tengan en común lo sacamos y lo ponemos afuera para multiplicar al resto. Este polinomio común puede ser tan pequeño o tan grande. Recordemos, si este aquí fuera un signo más, también nosotros cuando lo pasamos tendría que llevar su signo. Esa parte como factor común polinomio debe quedar entendido así. Un apartado que le llamamos factor común por agrupación de término. Factor común por agrupación de término. Y se trata de lo siguiente. Un polinomio de este tipo, por ejemplo, ax más ay más bx más by. Este polinomio que tenemos aquí, nosotros lo podemos ver y decir, a ver, voy a agrupar una pareja, pero con base en algo que tenga en común. Por ejemplo, yo puedo agrupar estos dos. ¿Qué tienen en común? Pues la A. ¿Y estos dos? ¿Qué tienen en común? Pues la B. Bueno, sí los puedo agrupar. Entonces, si tienen en común la A, yo lo que voy a hacer es sacar la A. ¿Y qué me queda? Si yo le quito la A a estos dos, me quedaría solita X más Y. Sí queda claro, porque mira, A por X, A por Y, a Y. Ya quedó.
más, vamos a hacer lo mismo de aquel lado. Como tiene común la B, la sacamos. Si ya sacamos la B, si le quito la B, me queda aquí la X y allá la Y. Pero ahora, sorpresa, fíjense que todavía ahí no termina porque me fijo que esto que está aquí y esto que está de este lado tiene común esta parte. Se parece a lo que acabamos de ver anteriormente. Fíjate, tiene en común X más Y. Por lo tanto, puedo sacar X más Y en ambos. Lo saco y lo ponemos aquí. Si yo saco X más Y, fíjense qué es lo que me queda. Aquí me quedaría A más B. Y ahora sí termina la factorización. En estos casos puede ser que algún muchacho llegue y me diga, profe, pero es que usted agrupó A con A porque vio que tenía A, pero a mí se me ocurre que yo puedo agrupar, dice, este de aquí con este de acá. Dice, estos dos yo los puedo agrupar porque ambos tienen la B, dice. Y el de aquí con el de acá, el segundo con el último, lo puedo agrupar también porque ambos tienen la Y. Ah, me parece correcto. Le digo, a ver, empezamos ahora sí de nuevo. Dice, bueno, voy a agrupar estos dos. Entonces, ¿qué tienen en común? Pues la X. Pues sacamos la X, dice. Y me quedaría A más B. Lo voy a traer aquí abajo primero para agruparlo. Antes de hacerlo, voy a agruparlo aquí, decimos. Este lo voy a agrupar con BX. Fíjense. Y el segundo con BY. Y ahora dice, bueno, yo así los agrupé. ¿Y qué pasaría si yo hago esto? ¿Estoy mal o estoy bien? Recuerden que si aplicamos la regla, debe de estar bien y debe de ser el mismo resultado. Vamos a ver. Como tienen en común la X, sacamos la X. Si yo le quito la X a ambos de aquí, me quedaría A más B. Acá, ¿qué tienen en común? Pues la Y. La sacamos y le quedaría A más B. Finalmente, nos damos cuenta, bueno, es que este término y este de acá tienen en común esta parte. Pues la sacamos A más B. Y si sacamos A más B, me queda dentro del paréntesis, nos queda de aquel lado X más Y. Y si nos damos cuenta, este resultado y el de acá son exactamente los mismos. Decimos, bueno, el orden de los factores no altera el producto. Hasta aquí ha llegado este tutorial de operaciones algebraicas, que es del bloque número 5. Vimos operaciones con monomios, que eran suma, resta, multiplicación, división. Operaciones con polinomios, también suma, resta, multiplicación. No vimos la división de polinomios. También vimos los productos notables, que los productos notables son multiplicaciones. Recuerden que son multiplicaciones que se hacen sin hacer paso a paso todo esto. ¿Por qué? Porque ya no sabemos la regla, ¿verdad? Esa parte es importante saberlo, que son como el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, binomio conjugado, binomio con un término común, y todo esto lo vamos practicando, pero no surgió así nada más, sino que tiene un sentido. Cuando nosotros hablamos en términos algebraicos, lo que quiero que quede claro es que no es nada más para ponerle letras. Por ejemplo, este triángulo, te dicen, a ver, encuentra el área de este triángulo que mide X y X, es decir, mide lo mismo de base que de altura. Pues decimos, el área de un triángulo, si yo la quiero sacar en términos algebraicos, el área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuánto mide la base? X. ¿Y la altura? X. Entonces sería X al cuadrado entre 2. Esto será el área de este triángulo. Pero ¿qué tal? Y me dicen, a ver, ahora pues dime entonces el área de un triángulo que tiene aquí
5 pulgadas más que lo que mide acá. Entonces, no sé cuánto mide aquí, pero aquí mide 5 pulgadas más. Pues entonces tú dices, bueno, aquí va a medir X y acá va a medir ¿cuánto? X más 5. Si me doy cuenta, digo, bueno, área es igual a base por altura sobre 2. Entonces sería aquí X y de este lado va a tener X más 5 sobre 2. Ya estamos haciendo esta operación. X por X sería X al cuadrado. X por 5, 5X sobre 2. Esa sería el área de este triángulo. ¿Y de qué me sirve entonces álgebra? Álgebra me ha ayudado a generalizarlo, pues, porque no, aunque yo no sepa cuánto mide aquí, pero ya sé que de este lado mide 5 pulgadas más, entonces le pongo más 5. Espero que este tutorial les haya servido mucho y les ayude a interpretar este tema tan fundamental en la matemática como lo es álgebra. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.